Buenas tardes, creo que ahí estamos ya en vivo. Pues bienvenidos a esta transmisión en vivo de cada viernes del Círculo de Psicoanálisis y Marxismo. Vamos a empezar y a terminar el en vivo de hoy con comerciales. A los que se van incorporando, les recordamos el en vivo que vamos a tener este domingo sobre un trabajo hecho por Raúl Páramo en 2012, que se llama Psicoanálisis y Marxismo, una breve mirada ante un viejo problema, que es este diálogo, estos puntos de encuentro entre psicoanálisis y marxismo, que preparó él en 2012 para el Congreso, al encuentro Congreso Internacional de Psicología y Marxismo, que se realizó en Morelia en 2012. Después pronunció ese mismo texto en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, unos años después, ante el cual dijo haber tenido poco eco, poca resonancia este texto. Recordemos que el Círculo Psicoanalítico Mexicano es fundado por Raúl Páramo y Armando Suárez, dos analizantes de Igor Caruso, y que mantiene la tradición de psicología profunda y de psicología crítica de su maestro y analista Igor Caruso. Que luego, bueno, tendríamos que hacer como un análisis sobre esta historia del psicoanálisis en México y estas tres grandes vertientes mexicanas. Bueno, ese sería un buen tema, historia del psicoanálisis en México. Tal vez se me está ahorita ocurriendo que puede ser para el próximo viernes. Bueno, este texto que vamos a analizar hoy, este texto que le estoy comercializando es el de Páramo para el domingo, el en vivo, no se lo pierdan, 4 de la tarde, creo. Y ahí está el texto, si le ponen así el nombre del artículo, está disponible para descargar en internet. Antes de pasar a nuestro tema de hoy, que es psicoanálisis y religión, no sé qué tanto me gustaría perderme en los tópicos de esta semana, que tienen que ver con la agenda mediática, pero que de alguna manera el seguirla no es por seguirla, sino para develar los aspectos inconscientes de la agenda mediática. Tal vez lo más reciente, de adelante hacia atrás, está el escape de la muñeca Anabel. Y lo importante, Páramo mencionó que nació en Michoacán, no en el DF. Eso lo menciona en la conferencia de YouTube. Buenas tardes al Círculo, buenas tardes Carmen del Toro, bienvenida. Que mencioné de Michoacán es el Congreso del 2012, por el cual preparó el texto que vamos a trabajar el domingo. No, hasta donde entiendo y dice la biografía, nació en el DF. Sí, aunque no sé en qué parte lo haya mencionado. Sí, según Wikipedia, sí. Y la breve biografía que también escribe el maestro Álvarez del Castillo, Rodolfo Álvarez del Castillo, en una página, no sé cómo titularla, en donde hace pequeñas biografías o reseñas biográficas de varios exponentes psicoanalíticos en México. ¿Qué estábamos? Lo de la muñeca Anabel. Es tan risible el tema que podemos pecar de simpleza si no se atiende, aunque sea de pasadita. Obviamente no está para dedicarle muchos minutos, pero
el temor a los muertos es, es, eh, es lo que podemos entablar aquí, en, entre esta comunicación con los objetos inanimados que poseen vida, en tanto que la prolongación de la vida a través de la muerte es uno de los tantos formas significantes o de las ecuaciones simbólicas que tenemos que articular para de alguna manera hacernos cargo de la separación. Y aquí lo interesante para el mexicano y que tiene que ver con la globalización es un mito que no tiene que ver ni con nuestra cercanía. Un meme, justo pensando en esto inconsciente de la muñeca Anabel, decía el meme que, güey, ya duérmete, Anabel no va a venir hasta acá, Podaca, a asustarte. Sí, pero como si existiera ahí la doble, la alternativa de la negación. O sea, el meme es, si sabemos que esto es imposible, que Anabel pueda venir hasta acá, hasta que tome el Balmas o que tome el Playa o el 13 de la muerte o el Turbo Playa y que llegue hasta mi colonia. Ok, sí, pero el hecho de pronunciarlo en negativo, de no va a venir, deja en entredicho la posibilidad del significante de qué tal si viene por mí, es decir, qué tal si los mitos norteamericanos llegan a nosotros, qué tal si sus fantasmas son nuestros fantasmas, ¿sí? Y que bueno, ahí hay temas de globalización, temas de los muertos, varios temas infantiles, el asunto de los juguetes poseídos tiene que ver con la proyección del ello en su etapa más primitiva, tiene que ver con el temor a la niñez, en tanto que el niño es un demonio, tanto que el niño representa al ello en su estado más primitivo. De ahí la proyección a los juguetes como malditos, ¿sí? Porque no son los primeros juguetes. Ok, para investigar, sí, para investigarlo directamente con Páramo, o ver el video otra vez. Yo no me percaté de ese dicho, no lo escuché. A lo mejor sí lo dijo y no, yo no lo, se me pasó. Eh, bueno, está el tema de Anabel y está el tema de... eh, que yo quiero mencionar así muy brevemente antes de pasar a psicoanálisis y religión. Estos dos personajes que ya la semana pasada los mencioné, que es Gilberto Lozano y ahora el Tumbaburros, porque creo que hay varios tumbaburros en redes sociales, hay varios tumbaburros en estados de WhatsApp, en el sentido de la homologación que existe del personaje del tumbaburros a la, a la forma de posicionarse frente al actual gobierno. Es bien interesante y habría que hacer una equiparación también y un análisis también crítico de cuando cierta posición crítica a los gobiernos anteriores, si en algún momento alguien llegó a hacer una de estas posiciones tan ridículas como la hace Gilberto Lozano o la hace el Tumbaburros, cuando se les pregunta sobre el socialismo y el comunismo y si saben lo que son, y Gilberto Lozano dice muy claramente, lo pueden investigar ustedes, que no conviene entrar a detalles académicos, que es más que evidente que todos nos podemos dar cuenta a partir de quién sabe qué principios teóricos, económicos o filosóficos, él puede y tiene la posición de afirmar, porque es tan evidente que no hace falta hacer rodeos ni conceptuales ni económicos, porque es tan evidente que Obrador, como dice Gilberto Lozano, es un clon de Chávez y de Castro. Y que además dice que los bots, que, que los bots, bueno, primero tendría que comprobar que hay esta maquinaria de los bots, como sí está bastante comprobado en lo contrario, que están manejados desde Irán o desde Rusia. Fíjense nada más lo que dice. Por eso les decía la semana pasada que Gilberto Lozano no hay que escucharlo en posición política, sino en posición delirante. Y ese es el asunto con el ridículo que les digo. ¿En serio? ¿Alguna vez habrá un video
digamos, como nos dicen ellos, muchas veces chairo, haciendo el ridículo conceptual de esa manera, criticando al gobierno, porque muchas veces esta crítica, que bien puede ser a veces sin argumentos, y que no dudo que haya alguien de izquierda que de repente en secciones anteriores nada más diga, estoy harto, ¿por qué? Pues estoy harto. Pero no sé si los dirigentes de oposición alguna vez hayan hecho el ridículo y una negligencia de varios tipos, hasta peligrosas, terroristas, eh, inconscientes, negligentes, amenazantes, peligrosas. Yo no sé si alguna vez un dirigente de oposición de los anteriores sexenios habría hecho un ridículo tan grande como lo hacen el Tumbaburros, Cayo de Hacha, Chumel Torres o Gilberto Lozano o hasta el mismo Calderón, ¿verdad? Pero pues ahora el punto algo tienen razón, y es el hartazgo. Algo no podemos dejar de notar, y es que en el actual gobierno los homicidios han crecido. La economía, en tanto recesión económica, que dice López Obrador también, mal de todos, consuelo de tontos. Todos los países en los primeros 6 meses de este 2020 decrecieron en su Producto Interno Bruto. México decreció, creo que menos 6.5, Francia y España decrecieron menos 6, menos 8 y menos 10, Estados Unidos menos 5. Es decir, aún las potencias económicas decrecieron económicamente en estos primeros 6 meses, pero eso no es consuelo para nadie. Eso sigue siendo un problema de un sistema capitalista, el cual López Obrador no está interesado en revertir en sus entrañas. Entonces, ¿en qué tienen razón? O sea, pero es como la Marza Aguirre, o sea, Tumbaburros o Chumel o Gilberto Lozano tienen razón en el elemento iracundo y racional de que con este gobierno no se va a solucionar los problemas de fondo. En eso tienen razón. El asunto es su desconocimiento histórico para decir cómo sí y hacia dónde sí se tiende a la resolución de los problemas. Y eso es a donde tenemos que pensar en el 2024, y si no es que el 2024, antes, que es necesitamos la socialización de los medios de producción y necesitamos la distribución de la riqueza sin eufemismos. Con respecto a lo de las caravanas de frena, dice Amlove con cariño, dice Josfring, que un coche más en la caravana y ya renuncia. Un coche más y se va. Sí, yo les digo, yo no me iría a los elementos fenomenológicos de sus protestas, que de ahí se agarran muchos y también tienen cierta razón, que la cuestión de aprobación o desaprobación es abismal, ¿sí? El asunto es seguir analizando históricamente, dialécticamente y materialistamente por qué las condiciones de seguridad en el país no mejoran, por qué las situaciones económicas y de desempleo, que aquí en México solamente en empleos formales se han perdido en los últimos meses 1 millón de empleos, sin contar los informales. En Estados Unidos en el mismo tiempo se han perdido 4 millones de empleos formales. México, aún contando formales e informales, no se compara con la pérdida de empleos que está teniendo Estados Unidos. Pero ahí no vamos a ver, seguramente, porque eso significaría cárcel, y es ahí donde la libre expresión en México creo que está bastante adelantada, a menos respetada del gobierno actual, que si alguien como Gilberto Lozano, amenazando con kamikazes y gritoneándole al presidente en videos todos los días, no sé si Donald Trump y la Federación de Justicia de Estados Unidos permitiría algún delirante tan peligroso como Gilberto Lozano. Pero, digo, hasta eso, si algo López Obrador dice, no me confundan, y es que él no va a... Y aún, y que le están reclamando ya, oye, pues mira, hay amenazas explícitas, ya ni siquiera estarías, pero si se va contra Gilberto Lozano, pues justamente, imagínate con Chumel, cómo se pusieron.
Pero es ahí donde nos falta, es decir, no tenemos el suficiente movimiento popular para decir, y la fuerza popular, que sí la tenemos, pero no estaremos ahí tal vez para, aunque en Guadalajara ya se hizo un movimiento antifrena, ¿sí? O para contrarrestar, y va a ser impresionante, ¿sí? Cómo aún con el movimiento ya ni siquiera es ya no hay análisis histórico, sino es contra AMLO y a favor de AMLO. Y nosotros como materialistas y marxistas tenemos que llevar el análisis a un paso mayor. Bueno, hasta ahí. Tal vez entonces el próximo viernes mejor nos dediquemos a hablar toda la semana de política. Pero hoy tenemos una tarea y es la de el psicoanálisis y la religión. Hace acordar el caso de Leopoldo López en Venezuela, cuando dicen que Nicolás Maduro tiene presos políticos. No, tiene políticos presos, que es otra cosa. Leopoldo López salió en un canal de televisión a decir que habría que ir, estaba convocando a ir con armas y palos afuera del Palacio de Miraflores, o sea, el Palacio de Gobierno. Cuando tú lanzas un golpe de Estado completamente ilegal y además con amenazas explícitas de violencia a un gobierno elegido democráticamente, es un crimen de Estado. Si López Obrador hubiera salido en televisión abierta a decir que convocaba con armas afuera del Palacio de Peña Nieto, no sabemos, ¿verdad?, que hubiera pasado lo mismo. Es decir, si hubiéramos tenido la misma posición desde el exterior, ¿verdad? Si desde los países de derecha estuvieran condenando al gobierno. No hizo bien, porque entonces la justicia, ¿cómo se atrevió a convocar a las armas contra el presidente legítimo y elegido democráticamente? Está contra el Estado de Derecho, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está diciendo Gilberto Lozano? Como en Bolivia, golpe de Estado. Eso es lo que quiere. Tenemos el camino cimentado para transitar hacia la transformación de los medios de producción, hacia los cambios de poder y cambios de dominación en los medios y en la riqueza. Y ahora tenemos el análisis más sencillo que hace 6 años, y es que los problemas no se solucionaron de fondo y no se van a solucionar. Ese es otro problema, esperar que se solucionen en 6 años o en 2, cuando tenemos un mundo globalizado en donde la violencia y los ideales de muerte imperantes en el capitalismo no logran ni van a lograr verse contrarrestados aún con las políticas sociales que están contrarrestando años de injusticia contra las masas más necesitadas y contra las masas obreras y las masas populares, que somos nosotros, los proletariados. Solo que esos cambios estructurales de atención a los que más necesitan, pues no se va a ver. Ese es el gran problema. Una vez alguien me decía, porque yo hago el pronóstico que un socialismo, y así hasta lo dice Freud, que cambios en la agresión de violencia tendría que verse reflejados en varias generaciones. Sí, lo dice Freud también. Pero los marxistas también a veces pecan de asumir que el cambio viene inmediatamente. Por eso las críticas y el desánimo de los que no entienden también dialécticamente lo que pasó en la Unión Soviética. Si no entendemos los cambios históricos, los cambios generacionales, el cambio pulsional, si entendemos psicoanálisis, sabemos que el mundo no va a cambiar de fuerzas pulsionales con una transformación política, aunque sea socialista, en los primeros 2 o 3 años. Se ocupará años y generaciones enteras para llegar a ver los efectos de una nueva forma de hacer vínculo social. Pero eso no lo entiende. Entonces, ¿qué tenemos? Los tumbaburros y los Gilbertos Lozanos. Eso es lo que tenemos cuando no se entiende históricamente hacia dónde tenemos que ir. Entonces ahorita tenemos el camino más fácil y más pavimentado para poder llegar en
4 años, ojalá que sea menos, no veo cómo ahorita, al socialismo. Pero bueno, vamos al psicoanálisis y la religión, porque a unos, o sea, bueno, o sea, ¿cómo? O sea, yo me conecté para lo del psicoanálisis y la religión y todavía sigue con su Gilberto Lozano, o sea, ay no, va con usted, o sea, está peor que ese Gilberto Lozano usted, porque usted odia a Gilberto Lozano, o sea, obviamente su discurso es como lo mismo el reverso de Gilberto Lozano, porque entonces, ay, bueno, ya, discúlpeme. Vamos a analizar la ideología religiosa o no religiosa y cómo influye en la práctica psicoanalítica, sobre todo en la práctica clínica en específico, y el análisis de la religión en general, desde un punto de vista psicoanalítico y dialéctico, cómo podemos entender lo que las religiones llaman sentido de la vida. ¿Sí? Los felizólogos, como Viktor Frankl, han asumido y han dicho que el hombre tiene que tener un sentido de la vida, que el hombre le ha buscado un sentido y que buscarle un sentido desde el lado idealista y entonces afirmar, como afirman muchas religiones que son del orden metafísico, es decir, una realidad que está más allá de lo comprobable, es el camino por el cual se le logra dar sentido a la vida. Y entonces lo peligroso de ese sentido de la vida, analiza sobre todo Raúl Páramo, en varios de sus textos que escribe en su libro El psicoanálisis y lo social, que tiene el peligro de justificar la violencia, ¿sí? Y justificar la agresión y justificar todo lo que pase, porque el sentido de la vida está puesto en un más allá. Y entonces no importa la violencia sufrida en un campo de concentración, en tanto que el sentido de la vida está puesto en un más allá. Por eso se dice que no es lo mismo plantear una revolución desde orden metafísico, desde orden materialista, ¿sí? Porque hay quienes, hay quienes no temen perder esta vida, puesto que tienen otra. Fíjense lo importante que es, hay quien se juega su única vida en una revolución, y hay quien se juega 2 vidas, ¿sí? El sentido de la vida, también nos dice Raúl Páramo, está privatizado por las religiones. Significa que este sentimiento de allendidad, que allendidad significa como este sentimiento de conexión con el mundo, con el universo, ¿sí? Ese sentimiento de plenitud que Sigmund Freud lo llamaba un sentimiento oceánico en el malestar a la cultura, en el malestar de la cultura, ese sentimiento de conexión que todo ser humano, en tanto que los principios inherentes a la existencia y que ha hecho filosofar a todos, que ha creado la filosofía en sí, es la muerte. Porque somos el único ser que está consciente de que va a morir. Tenemos una noción de la vida y la muerte. En tanto que esos principios ontológicos, ¿sí? Es decir, desde el nacimiento, configuran una nueva forma de crecer y una nueva forma de ubicarse en esta vida, en este planeta, mejor dicho, es que se crea toda la conciencia como suplantación de los peligros y la vulnerabilidad percibida en la existencia misma. Por eso Freud va a comparar a la religión con una neurosis infantil. Aunque también el psicoanálisis tiene que ser precavido de no asumir que la religión es una mera proyección de la vida interna y de la vida psíquica infantil. Que ahí estaríamos cayendo en un análisis parcial y no completamente dialéctico. Y aunque nos dice también Raúl Páramo que ser dialéctico significa aceptar que no hay verdad terminada. Y ese es un peligro con las ciencias y todo eso, y sobre todo con las ciencias duras o exactas, y sobre todo con el positivismo. Aún las relaciones entre biología y psiquismo, biología y social, o como Niels Bohr en su momento sacaba extrapolaciones psíquicas de las conclusiones físicas que tenía, ¿sí?
ya que la realidad humana está en un plano diferente a la realidad material explicada hasta entonces, hasta hoy, por cualquiera de las ciencias con las que contamos, sea física, química, biología. La existencia humana entra en el renglón de la continuidad dialéctica. Nuestros planos existentes biológico, físico y químico solamente se terminan y se redondean y entran en un ciclo sin fin con la conciencia. Y la conciencia no es un concepto que esté anclado en lo biológico. Es una dimensión aparte. Entonces, desde que sabemos que vamos a morir, sobre la vida y la muerte, el humano ha creado, o es lo que dice Freud con respecto a la religión, que la religión es la continuidad de las pulsiones. ¿Sí? O que, en otras palabras, también de Sigmund Freud, todo lo creado culturalmente, todo lo creado externamente, es una continuidad de los deseos internos. Eso es bien importante y Freud así lo dice. O sea, cuando nosotros no analizamos la religión desde estos preceptos, desde estos conceptos psicoanalíticos, pues algo estamos, digamos, nos está faltando herramientas para entender lo que es la religión en su dimensión compleja y completa. La fe no la estamos discutiendo aquí. Estamos discutiendo la privatización del sentido de la vida, porque esta privatización no viene solo desde un hecho de este es el sentido de la vida y es mío y espero que todos lo compartan, sino que tiene que ver con verdaderas relaciones de poder y económicas y políticas de la religión para establecerse como sentido de la vida. Es ahí cuando decimos, si solamente llegamos al análisis edípico de que el padre muerto es el padre de la infancia, que de cierto sentido tiene bastante razón, cuando dice que todos nos vamos a identificar con el mito del padre muerto, el padre que dio su vida por nuestros pecados, que murió justamente por nuestros pecados, es el padre del mito totémico. Es el padre que muere por el deseo de los hijos de matar al padre. ¿Sí? Y que su muerte no va a ser en vano, sino que va a ser para redimir a las futuras generaciones o a quienes cometieron esos pecados. Por eso los hijos implantaron la prohibición del incesto para decir nunca más vamos a matar al padre. Y Cristo dio su vida por nosotros y por nuestros pecados. Sí, estas explicaciones psicoanalíticas están más que entendidos, están más que sabidos, bueno, eso esperamos ya, ¿verdad? Y que la Virgen María pues es una representación materna de esa madre que esperamos que sea, ¿verdad? Que nuestra madre sea virgen y que nunca haya sido tocada por nadie y que me haya tenido a mí en realidad sin copulación, sin coito, una mujer sin coito, una mujer sin mancha, inmaculada. Entonces, esta representación de la Virgen, pues sabemos ya desde el psicoanálisis cómo tiene que ver con las representaciones familiares. Desde la antropología y desde la astronomía, y si es que de pasada desde la astrología, pero vista desde la astronomía, sabemos que el padre monoteísta, el padre único, pues tiene que ver con la familia monogámica y con la familia estructurada a partir del capitalismo y del feudalismo, en donde la mujer se privatiza y entonces existe un solo padre y por lo tanto da más sentido que haya un solo Dios. Cuando las familias eran poligámicas y poliándricas, había muchas madres y muchos padres, hasta en un elemento más prehistórico, cuando la concepción no era un hecho completamente ligado y completamente entendido, porque el coito era entre grupos matrimoniales. Esta cuestión de que hubiera un padre y una madre en los hijos de las tribus era como impensable, es decir, todos somos los padres, todos somos las madres, ¿no?, de estos hijos que están naciendo. Y entonces el politeísmo tenía mucho más sentido en el año 5000 a.C. porque había muchos hombres, muchos padres, y tiene que ver con el derecho y con el nacimiento de la privatización, ¿sí?, y con el control de las herramientas y el control de la naturaleza y el control de la tecnología que hizo a los hombres, desde ahí también nace el machismo, apoderarse del control y por lo tanto proyectarse que los dioses son varones principalmente.
que en un inicio había muchas más deidades mujeres, o sobre todo en culturas más antiguas, la Pachamama como elemento más primitivo, o como la madre tierra y la madre naturaleza como mujeres, como diosas mujeres. Entonces, la antropología ya nos enseñó que los dioses tienen que ver con formas concretas, estructurales de las familias y de los grupos. Aquí no estamos cuestionando la fe, simplemente estamos viendo que tenemos que entender de antropología, tenemos que aprender de historia, de psicoanálisis y hasta de economía y de política. Porque si estudiamos de la economía y la política, cuando Tutankamón le regresa a sus dioses, el politeísmo, a los egipcios, pues por eso fue tan vanagloriado, porque fue un movimiento político. Un emperador anterior a Tutankamón les dijo, no, ya vamos a ser monoteístas, se fregaron. Y Tutankamón vio que el pueblo estaba enojado y les dijo, yo les voy a traer el politeísmo otra vez, ¿cómo ven? Y entonces fue un movimiento meramente político. El Consejo de Nicea en Roma pues nos deja ver cómo el nacimiento del catolicismo tiene que ver con un movimiento político. Y por eso viene esta separación del pueblo hebreo, que son los liberados por un príncipe egipcio, no por ningún Moisés, hijo de hebreos, sino por un príncipe egipcio que libera a un sector de la población que dice, nosotros somos monoteístas. Y de ahí viene el Antiguo Testamento. Bueno, y el Antiguo Testamento, el Talmud, el origen, el libro de los hechizos de los egipcios ya venía bastante copiado del Talmud, y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están bastante basados en el libro de los hechizos de los egipcios y en el Talmud. Y Ricardo Castro nos invita a estudiar esto de la antropología en el libro de Engels, que es de cabecera, hay que leerlo forzosamente, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Bien, nos estamos yendo porque esto de la religión es nunca acabar, pero ya sabemos, ¿no?, que desde el psicoanálisis la religión tiene que ver con el padre, pero no es solo el padre. Tiene que ver con estos conceptos no abordados por el psicoanálisis, creo yo, que Raúl Páramo por eso dice el sentido de la vida, y es ahí donde caemos en una cuestión de espiritualidad no atendida por el psicoanálisis. Porque este sentimiento de allendidad, este sentimiento oceánico, parece que no va a desaparecer en tanto que tengamos conciencia de la vida y la muerte. Por eso una frase que viene ahí de otro señor, se me va, y lo iba a sacar el libro, dice algo respecto al ateísmo. El ateísmo es un movimiento cultural no acabado. Ojo, esa frase está... No me voy a estresar a buscarla ahorita, pero la idea sí la recuerdo así, no le fallo mucho bueno, el autor sí, pero no le fallo mucho a la fidedignidad de la idea. El ateísmo es un producto cultural no acabado, ojo, porque el ateísmo, por el mero ateísmo, es una producción antiespiritual y que no atiende, porque además, ¿quién va a querer construir? Porque además parece que todo ateo intuye que construir un movimiento cultural alrededor del ateísmo es absurdo, es ridículo, justamente no voy a emprender un camino a crear un modelo cultural ateo porque parecería y tener los tufos de un movimiento religioso. Pero sabemos que desde la física, la medicina, la biología, la antropología, la sociología, lingüística, psicoanálisis, parece que produce muchos ateos, filosofía también. Y a pesar de que el ateísmo es un elemento cultural extendido, no lo estamos reconstruyendo para este sentimiento de allendidad que, más allá de decir, como ocurre en esos debates de cantina, en esos debates de reuniones y de fiestas, en donde, no, es que el ser humano siempre le va a buscar un sentido a la vida, o sea, entonces, ¿cómo te explicas todo tú? Entonces, a partir de que existe esta premisa de este sentimiento de conexión con un todo, entonces es ahí que el otro, que ya tiene un sentido de la vida mucho más armado que el ateo, pues entonces termine
muchas veces desarmando al ateo, diciéndole, pues tú no tienes nada. Y es cierto, el ateísmo es un producto cultural no terminado. ¿Qué hacemos con el ateísmo? ¿Qué hacemos con Nietzsche cuando dice que Dios ha muerto? Uy, así, uy, qué fácil, ¿no? Así, uy, qué chiste, pues Dios, pues sí, ¿verdad? Pues ya lo hemos matado, lo seguimos matando. El Dios actual es el liberalismo y el dinero. El liberalismo del deseo. No una libertad, un liberalismo. Entonces, ¿qué hacemos? Raúl Páramo también nos dice que en una época tan religiosa, el psicoanálisis tiende a despegarse de sus orígenes que en un inicio, excepto Rank, Ferenczi, Jung, Adler, hay que analizar que sus desavenencias con Freud probablemente están arraigadas en una base teísta, ya que estos que menciono eran creyentes. Y en un inicio, estas posturas freudianas de los últimos años, sus textos sociales, el malestar, el porvenir, Moisés, nos van a hacer una tendencia psicoanalítica en donde al principio, en los años 20 y en los años 30, ser psicoanalista casi era sinónimo de ser ateo. Y hoy en día, la crítica a la religión parece desaparecer o parece difuminarse del psicoanálisis. Y Marx nos dice que toda crítica parte de una crítica a la religión. Marx coloca, esta es una cita de Marx, esa es la idea. Marx coloca la crítica a la religión como la madre de todas las críticas. O sea, si no hay crítica a la religión, habría que dudar que hay un verdadero nacimiento de pensamiento crítico. Qué interesante que tanto Freud como Marx colocan en un punto importante la crítica a la religión y al sentido de la vida que dan las religiones. Ojo, no al sentimiento de allendidad, no al sentido de la vida en sí, porque yo creo que sí hay que, yo creo que la espiritualidad no trabajada por el ateísmo es una de nuestras carencias y que entonces justamente por eso no logramos consolidar nada de lo que decimos, porque a nuestros proyectos marxistas y a nuestros proyectos psicoanalíticos no les incluimos un factor espiritual. Y hay que ponernos de acuerdo y estudiar bien a qué nos referimos con espiritualidad. Tal vez para otro en vivo podamos hablar de qué entendemos por sentimiento de allendidad, o sea, sentimiento de conexión con un todo, con la Pachamama, que, por ejemplo, los incas, antes de tomarle a sus bebidas, tiran a la tierra un poco porque hay que darle algo de lo que ella nos da, siempre. O sea, de aquí en adelante, esto hay que hacerlo, antes de tomarle la cerveza o algo, hay que echarle un traguito al piso. Lamentablemente ya tenemos selva de cemento, pero con más razón, si tienen ahí un piso de tierra, hay que tirar un traguito de agua o de cerveza al piso antes de tomar. Entonces, el ateísmo es un producto cultural. Me metí con sus macetas. No, maestro, no, hombre, no voy a tirar nada, no, hombre. Entonces, ¿qué pasó ahora con todos nuestros colegas creyentes, psicoanalíticos creyentes? ¿Qué pasó con la crítica a la religión en psicoanálisis? Erich Fromm, contrario a lo que se cree de él, tanto religioso, siempre va a mantener una postura crítica, pero tendiente a una espiritualidad. Existen dos libros titulados así tal cual, que no trabajamos hoy, que es el de Erich Fromm, llamado Psicoanálisis y Religión, y otro llamado igual, completamente igual, Psicoanálisis y Religión, de Philippe Julien. No los he trabajado esos libros. Pero nos falta ver lo de la práctica ideológica, lo de la influencia en la práctica clínica. Páramo dice que estamos en una época dominantemente religiosa. Eso lo escribió no, por ahí de los 80s o 90s. Y yo creo que no. Estamos en una época de confusión ideológica como nunca antes la hemos tenido. Una estadística que veía hace tiempo decía que los ateos van a ser un número mayor que cualquier religión en el mundo en el 2030, por ahí. Y el asunto es que vamos a tener un montón de confundidos, ¿sí?
porque el ateísmo, digo, a quienes somos ateos, ya digamos que sí hay que, con un cierto trayectoria de estudio, como ya les dije, desde varias ramas, pero el ateo más popular, así como el creyente popular, pues ya no está cimentado en el estudio de la Biblia, y el ateo no está fundamentado en Nietzsche, ni en Levi Strauss, ni en Freud, ni en nada. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una época de confusión ideológica. Eso es lo que vamos a tener en los próximos 10 años. Y los que vengan, pero en tanto que no construyamos un ateísmo cultural, ¿sí? Y que además no tenemos por qué llamarlo ateísmo. Un sentimiento de conexión con el mundo, a secas. Bueno, ahí termino un poquito con esta relación entre psicoanálisis y religión. Ahora vamos a lo del... Eso es lo que me importaba, maestro. O sea, si yo soy terapeuta, o sea, ¿qué significa si soy creyente o no soy creyente? O sea, ¿por qué? Vamos bien hasta aquí. Hemos podido mantener un número el día de hoy, pero si quieren vuelvo a hablar de Gilberto Lozano, de... No, no, ese tumbaburros es que... No, no. Algo debe de haber para que también no lo aguante. No, porque a nosotros los aguanto verlos para analizarlos, pero al tumbaburros, hasta Gilberto Lozano lo aguanto escucharlo, pero no, no, ese tumbaburros. Sí me recuerda mucho a alguien, que nada más está enojado con el mundo y pone estados de WhatsApp, como el tumbaburros. Eh, ok, el psicoanalista ha partido casi siempre desde esta condición neutral, ¿sí? Vamos a los textos de Freud de 1912, consejos al médico y sobre iniciación al tratamiento, y todos citamos siempre la neutralidad, la abstinencia, la asociación libre y la atención flotante, ¿no? Es cómo ser psicoanalista en 4 fáciles pasos. La aparente neutralidad no existe nunca, ni aún en la posición psicoanalítica eh, más, más formada y más analizada. Esta aparente neutralidad de si el paciente es ateo o si es un ferviente creyente o un ferviente ateo, un recalcitrante o un recalcitrante creyente, yo soy neutral. Y entonces, mientras no le digan nada sobre el tema, mientras yo no le cuestione ni a favor ni en contra de la religión, entonces estoy siendo objetivo. Las ideologías juegan siempre en un discurso, sea cual fuere, aún por más analizados que estemos. En un caso nos cuenta Páramo, un psicoanalista que era ex dominico, a un jesuita le mandó, vaya a analizarse con él. Cuando el paciente jesuita se enteró que el psicoanalista era un ex dominico, empezó a haber problemas transferenciales muy fuertes que no se pudieron sostener. Pero ese tema no se analizó. Y Páramo dice, tal vez cometí un error al recomendarle a este analista, que además son elementos que sí nosotros debemos de cuidar mucho más, eso de el recomendar analistas. Sobre todo el por qué atender a la pregunta, ¿verdad? ¿Quién me recomienda? Oiga, me recomienda un analista porque ya ahí hay un elemento transferencial. Sí, o sea, yo no quiero ir con usted, pero en usted hay un saber sobre con quién voy a ir. Y yo creo que desde ahí hay algo que cuestionarnos en la cuestión del mandar o no mandar a alguien a análisis con otro alguien. Es ahí donde debemos profundizar en las teorías de la transferencia y de la contratransferencia.
Bueno, Moni Aguirre dice que necesito ver más box y haga ejercicio. Pues leí la primera parte, el box eh, des- tiene connotaciones más occidentales en arte de pelea, no sé, prefiero algo más oriental. Y si hacer ejercicio tiene toda la razón Moni Aguirre, porque los cachetes, ahí van, ¿verdad? Pero si tiene que ver con el discurso, preferiría un argumento, o una pregunta con respecto a lo que estoy diciendo. Sí. Entonces, tenemos los elementos de transferencia y contratransferencia e ideología jugando de fondo todo el tiempo. Eh, si el sentido de la vida es un problema universal, si el sentimiento de identidad o el sentimiento oceánico, aún en un ateo, está de fondo, porque el ateísmo sigue siendo una forma de encontrarle una salida a los problemas de la vida y la muerte. Entonces, hacernos pato en análisis y no tocar el asunto de la creencia, ¿eso es neutralidad? ¿O es negligencia o es contratransferencia? O las tres cosas al mismo tiempo. Alguien que no analiza su creencia o analiza su no creencia está llevando su análisis hasta las últimas consecuencias. Alguien que considera su ateísmo como logrado o como científico o como marxista nada más diciendo que la religión es el opio del pueblo, que también tiene mucha razón Marx en asumir que la religión es un opio y que la metafísica nos ha llevado a sacrificar mucho de nuestras vidas y de nuestros placeres terrenales, ¿sí? A partir del sacrificio terrenal en pos de un ideal más allá de lo que... Entonces, eso le digo, no creo que ahí voy a terminar, no podemos llevarlo mucho más allá a partir de casos, pero eh, no sé, espero haberme metido con sus macetas de perdido. O sea, de entrada, dejarles ahí este asunto de la aparente neutralidad y lo que los psicoanalistas han dicho por muchos años, que si les toca un ateo o un creyente, mientras ellos respeten y no toquen el tema, entonces son neutrales. La neutralidad no existe nunca, ni en la vida ni en la cancha. Cuando los psicoanalistas podremos meter de lleno que estamos atravesados por una ideología y nuestra ideología configura nuestra forma de hacer análisis. Y eso no significa que metamos las cuatro patas en un análisis, pero significa que seguimos teniendo una noción parcial, una tendencia y a veces una imposición del sentido de la vida, porque todo sujeto lo tiene, estudiada o no estudiada, intelectual o no intelectual, religiosa o no religiosa, el sentido de la vida está de fondo. Entonces esta ideología juega en todo análisis. Por eso yo nunca me la he creído tanto. Como ateo, que sí me considero ateo, no me la creo tanto. Y tampoco mantengo una posición simplista frente a la religión. ¿Sí? En tanto que podemos hacer críticas bastante fáciles y muchas de ellas muy ciertas y hasta con base antropológica, astronómica, psicoanalítica de lo que es la creencia, no creo que sea el camino. Bueno, ahora sí, no sé si quieren un espacio para una pregunta con los que me metí con sus macetas, con los psicoanalistas neutrales, con los psicoterapeutas neutrales. Hijo, ahora no vino Chuy Flores, con él sí me hubiera metido con sus macetas de neutralidad. Carmen del Toro, no. Daniel Aranda dijo que iba a venir y toda su pandilla.
Bueno, pues vamos a dejarle aquí por hoy. Muchas gracias por mantenerse en el en vivo. Y cerramos con el comercial. En serio, los esperamos el domingo con el texto de Raúl Páramo que habla sobre Freud, Marx, psicoanálisis, marxismo, dialéctica. Y ¿qué más? Ah, sí, compartan. Así es lo que me quedé pensando. Ayúdenos a compartir el evento y nos vemos domingo 4 de la tarde. Sí, Dani Aranda. Sí, yo suponía que sí andaba porque usted puso asistiré. Ya ve que el Facebook permite esta cuestión chismosa de saber quién está interesado y quién asistirá. Y, y su pandilla, ahí está Yesenia Arevalo, maestro, mi amiga, yo estoy aquí, estoy su amiga. Saludos a Yesenia Arevalo también. Bueno, ni el novio de Carmen del Toro que le mandaba flores, ahora no hizo preguntas. Y íbamos a hablar de religión y de Fromm y todo eso. Bueno, nos despedimos con la izquierda. Nos vemos el próximo viernes. Gracias.